Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Ya saben que empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos muy especialmente a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, en nuestro Facebook Live en Blue Radio. Y también a quienes todas las noches nos ven a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Estamos en medio de COP26 y la noticia del medio ambiente pues ha sido la noticia durante toda la semana, pero hay un punto que se ha discutido y que cada vez que hablamos de cambio climático, pues está sobre la mesa. Mariana, y usted que está en el Reino Unido, tiene que ver con la ganadería extensiva. Ese es uno de los puntos que siempre se discute cuando hablamos de cómo prevenir el calentamiento global, cómo ayudamos al planeta para que no se siga calentando. En Glasgow, en COP26, ¿qué protagonismo ha tenido esta discusión? Ha tenido un buen protagonismo, Camila, diría yo. Siempre se atrae mucha atención a, por ejemplo, cómo la carne o cómo consumir carne termina siendo o puede terminar siendo malo para el medio ambiente, puede perjudicar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ganado es un animal que emite mucho metano y ese es un gas que se concentra en la atmósfera y contribuye mucho al calentamiento global. También es un gas que se puede eliminar de manera rápida, entonces si de alguna manera nosotros disminuyéramos el consumo de la carne, podríamos disminuir la cantidad de ganado y por ende las emisiones de carbono en nuestra atmósfera. Se habla mucho entonces del consumo de la carne por esas razones, pero también se habla de eso por el tema de la deforestación alrededor del mundo y en países como los nuestros, la ganadería se considera que es uno de los factores que más contribuye a la deforestación. Entonces es un tema súper importante en Glasgow, en COP. Todavía no se ha llegado a acuerdos alrededor de cómo mitigar estos impactos de esta actividad económica, pero bueno, es un tema que de todas maneras se discute. Países como Argentina, como Brasil, que son grandes productores de carne, han llegado a COP26, pues con el lobby diciendo, oiga, no podemos satanizar la ganadería extensiva, etcétera, etcétera. Cada uno de los países con sus intereses. Pero lo que sí es cierto es que siempre los ambientalistas nos han dicho, hay que comer menos carne. La carne está contaminando y ayudando al calentamiento global. Y por eso llama la atención una carta que le envió el precandidato presidencial y exministro Juan Fernando Cristo al presidente de Fedegan, a José Félix Laforí, en donde le habla de estos temas que estamos hablando usted y yo, Mariana, de la ganadería extensiva y de lo que está pasando en COP26. Exministro Juan Fernando Cristo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, bienvenido. Camila, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludos a los compañeros y a todos los oyentes. Aquí tengo la carta en mis manos que usted le envía al presidente de Fedegan, José Félix Laforí, sobre el problema de la ganadería extensiva. No la quiero leer porque son 5 párrafos, pero quiero que usted le cuente a los oyentes la intención de esa carta que usted le envía al presidente de Fedegan. Bueno, Camila, saludándolos a todos y también al presidente de Fedegan, a José Félix. Esta semana, como usted bien lo decía, ha estado sobre el tapete todos los días las discusiones de la COP26 en Glasgow, después de la cumbre de París hace 6 años, que la verdad los resultados no se han visto efectivamente sobre la realidad del cambio climático en el país y no se han cumplido muchas de las promesas que se hicieron en la pasada cumbre. Yo creo que todos los colombianos y todos los habitantes de este planeta, esta cumbre nos ha servido para reflexionar sobre lo que significa el cambio climático, que muchos en años anteriores no creían o no creíamos que era una realidad, que muchos lo negaban incluso, y que tenemos que pasar de las promesas a acciones concretas cuando hablamos del caso colombiano, en donde nuestra Amazonía juega un papel fundamental en estas discusiones
como lo vimos durante esta semana. Sobre esa base, Camila, yo dirigí esta carta a José Félix Laforí para pedirle que se discutiera de una manera muy concreta la necesidad que tiene Colombia de detener la ampliación de la frontera ganadera en Colombia hacia la Amazonía, hacia el Guaviare, hacia muchos otros departamentos de la Amazonía colombiana, porque el año pasado se deforestaron en Colombia 171.000 hectáreas y la ganadería, especialmente esa ganadería extensiva, fue la causante de la deforestación de 109.000 de esas 171.000 hectáreas. Las dos actividades son la ganadería extensiva y también en la Amazonía y en el Pacífico colombiano. Los responsables son también obviamente quienes se dedican a los cultivos ilícitos de las drogas. Por eso yo he invitado a José Félix Laforí a que hagamos un debate y busquemos consensos alrededor de ese tema y también que comencemos a discutir tareas concretas para imponer tasas de reforestación, a la actividad ganadera que produzca este daño ambiental. Doctor Cristo, pero obviamente que entendiendo las circunstancias y la coyuntura que se está presentando y lo que tiene que ver con todo este tema de medio ambiente y de la ampliación de la frontera agrícola y deforestación en Colombia, llama la atención que se centre la carta en un gremio como el gremio ganadero y no se haga énfasis también en las organizaciones criminales que se han dedicado a tumbar monte, ampliar la frontera para sembrar coca, porque en la medida en que no se haga nada para evitar el consumo de la droga en el exterior, en Estados Unidos principalmente, obviamente que en Colombia va a seguir creciendo la frontera agrícola por parte de estas organizaciones criminales. De hecho, doctor Cristo, en La Habana, ese tema... No es la frontera agrícola, doctor Cristo, pero mire, Oscar, sino la frontera ganadera, y acabo de mencionar precisamente ese tema, pero es que los cultivadores de coca son organizaciones ilegales. La Federación de Ganaderos y los Ganaderos de Colombia es un gremio muy respetable del país, con el cual yo creo que podemos establecer un diálogo, ¿no? Son organizaciones criminales a las que hay que combatir y el Estado tiene que combatirlas. Uno no puede ser permisivo de alguna manera con las organizaciones criminales si no se combaten. Entonces lo que le quiero plantear es lo siguiente, doctor Cristo. En este caso, en esta coyuntura, por supuesto que todos somos conscientes del enorme daño que causa la deforestación en Colombia. ¿Qué hacer para que también las organizaciones criminales se combatan y no solamente se enfoque toda la artillería en contra de los gremios, o en este caso en contra de un gremio como el gremio ganadero? No, Oscar, creo que no ha entendido bien el sentido de la carta. Primero, uno no puede señalar que una actividad entonces debe ser combatida y la otra no. Las dos actividades deben ser combatidas y las dos son responsables. La una es una actividad ilegal y la otra es una actividad legal y respetable. Claro que el Estado tiene que combatir, y lo mencioné anteriormente. La pregunta es cómo se combate los cultivos ilícitos, que son también responsables, y aquí no se trata de decir que tal cantidad, qué proporción es responsable una actividad o la otra, pero le voy a contestar. No, pero permítame, exministro Juan Fernando Cristo, permítame, porque quiero, sobre el tema de la ganadería extensiva y sobre esa carta que usted le dirige precisamente al presidente de Fedegan, José Félix Laforí, saludar al presidente de Fedegan, al señor Laforí, quien está con nosotros en la línea y entiendo nos atiende desde Dubái a esta hora. Doctor Laforí, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros, que entendemos no ha sido tan fácil la conexión hasta ahora. Gracias, Camila. Además, he escuchado el debate muy interesante entre Óscar Montes y Juan Fernando Cristo. Y tengo varias cosas que anotar sobre el tema en particular. Porque Juan Fernando, que acostumbra a ir con bastante frecuencia al Festival Vallenato, conoce perfectamente lo que ha venido haciendo Fedegan a lo largo de más de 15 años en el tema de ganadería sostenible. Le he invitado muchas veces, pero claro,
la demagogia sobre el tema de la tierra, la demagogia sobre el tema de los gases de efecto invernadero le gusta a una izquierda, ¿no?, que en el fondo termina siendo esto una bandera política, una causa, pero sin entrar a profundidad sobre el tema. Por eso, mi querido Juan Fernando, ya te estoy terminando la carta, acabo de llegar precisamente de las reuniones con el gobierno y ya me dispongo a contestarte la carta, porque es que uno no puede tener postura de ocasión. Usted fue responsable de lo que le dice Óscar Montes. Usted sabía exactamente lo que terminó sucediendo con estas organizaciones criminales, porque ese era evidente lo que terminó por suceder con los grupos organizados de narcotráfico, con el famoso acuerdo que ustedes suscribieron en La Habana y después ratificaron en Colombia. Lo dijimos 1000 veces y fíjese usted la consecuencia. ¿O cree que lo que hizo Caracol Televisión es una magnífica producción mostrando cómo una colonización hecha a base de muchísimo dinero, no la colonización es que estaba acostumbrado el país? Lo de la Amazonía es un pecado criminal que además con ganado robado y traído de Venezuela, contrabando que permitió el gobierno de Santos, gobierno que prácticamente acaba la ganadería, viene usted ahora a rasgarse la vestidura. Hombre, uno no puede ahora por el cuento de estar de candidato presidencial venir a decir esas cosas, cuando usted sabe que en el año 2006 le hizo una propuesta al país, bajar de 34 millones de hectáreas a 20. Y gracias al esfuerzo del gobierno de Uribe en ese entonces suscribimos un acuerdo con el Banco Mundial que permitió la reconversión de más de 150.000 hectáreas en 5 macrorregiones con más de 4.000 pequeños productores. Pero, donde doctor los ingleses pusieron un dinero muy importante. Termino con esto. Lo que no puede, claro que me pongo bravo, porque es que uno no puede estar ahora de precandidato buscando causas de ocasión cuando ustedes son los responsables de la destrucción del Amazonas con el narcotráfico, robando y trayendo ganado para colonizar. Yo le pido que se calme para el debate. Creo que en Colombia tenemos que aprender a discutir y es parte del tono respetuoso de la carta que le mandé, porque lo conozco, porque sé que es un dirigente gremial importante, porque hemos discutido muchas veces frente a los temas del país, lo veo bastante exaltado. Esta no es una carta contra Fedegal. Si me permite, termino y le hago una reflexión y una invitación. Mire, José Félix, esta no es una carta contra Fedegal ni contra los ganaderos, actividad que respeto enormemente. Creo que es muy importante que en Colombia entendamos la lucha contra el cambio climático. Durante esta semana la carta tuvo la atención de algunos medios de comunicación, pero yo he venido pronunciándome frente a distintas conclusiones, frente al tema del fracking, frente al tema de la minería en los páramos, frente al tema también ni siquiera hacemos la discusión de la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato. Yo los invito a que miremos, en Colombia se nos olvidó la palabra consenso. Pero precisamente no somos sobre eso... de buscar acuerdos y yo, Camila, permítame que le haga una reflexión. Mire, precisamente frente al tema de los cultivos ilícitos tenemos enfoques distintos de la manera como se debe luchar contra los cultivos ilícitos. Hay quienes quieren insistir en la fumigación con glifosato, que precisamente produce enorme daño ambiental y a la salud de los campesinos, y yo he venido trabajando, Camila, la postura de José Félix, le pido que podamos debatir con tranquilidad. He venido trabajando sobre una idea fundamental. Camila, mire, el 40%, 80.000 hectáreas de los cultivos ilícitos que hay hoy en Colombia se encuentran ubicados en la Amazonía y en el Pacífico colombiano. Durante 25 años se ha intentado combatir esos cultivos con erradicación forzada, con fumigación con glifosato y también con planes de sustitución de cultivos ilícitos, y todos los intentos han fracasado.
nosotros hemos venido trabajando con nuestro equipo programático, con el equipo ambiental, en una propuesta que serviría para combatir a los grupos ilegales, sin lugar a dudas, pero también para la preservación del medio ambiente, y es pensar en utilizar parte de los recursos del impuesto al carbono que se están recaudando desde el 2016 precisamente para controlar la emisión de los gases de efecto invernadero y de carbono, utilizar esos recursos y una tasa de reforestación para adoptar una renta básica forestal a los campesinos que viven en el Pacífico y en la Amazonía, con el fin de que se dediquen precisamente a proteger los bosques y a reforestar en Colombia. Aquí, pero doctor Cristo, permítame un momento. La culpa a unos y a otros, pero permítame, no es que le estemos echando la culpa, pero hoy estamos hablando de la ganadería extensiva. Digamos que estamos haciendo con la comparación por la pregunta de mi compañero Óscar Montes de los cultivos ilícitos. Pero el tema que incluso fue uno de los temas centrales en COP26 es lo de la ganadería extensiva. Y doctor Laforí, uno de los párrafos que trae esta carta que le enviaron a usted, que ya está respondiendo, que le envía a Juan Fernando Cristo, es que dice que considera importante avanzar en medio de las legítimas diferencias que evidentemente tienen los dos, como se han evidenciado en esta conversación, la idea de establecer hacia el futuro una tasa de reforestación a la ganadería extensiva. ¿A usted por qué le molesta, por ejemplo, esa propuesta? ¿O por qué le molestó la carta como tal? Si se podría entender como una invitación al diálogo y a mirar, oiga, ¿qué podemos hacer entre todos? Pero me deja hablar, a mí no me molesta la propuesta. Yo lo que pasa es que soy vehemente, y soy vehemente frente a una narrativa hueca, sin fundamento, porque claro, es muy fácil ahora venir a ponerle impuestos a los terceros cuando el gran daño ambiental lo está haciendo los narcocultivos. Y le voy a dar un par de datos que usted muy seguramente no lo sabe, pero sí puede de alguna manera empezar a pensar en esa cosa. Hemos hecho trabajos infinitos. Llevo 2 congresos ganaderos, convocando a los ganaderos en el tema de ganadería sostenible. Hace 2 meses con el ministro de Medio Ambiente que está aquí en Dubái y con el ministro de Agricultura, logramos sacar después de año y medio de trabajo el sello de ganadería sostenible con norma Incontec. Es decir, ya hoy en día hay fincas que se están certificando en este tema. Yo empecé, para dar ejemplo en la ganadería, en el año 2004. El primer lote de ganadería sostenible, 20 hectáreas. Llevo 16 años sin interrupción de estar sembrando, más productiva, tiene captura de carbono. Juan Fernando, para que anote y consulte con la Universidad de Antioquia, quien ha hecho las pruebas. Cerca de 4 toneladas de captura de carbono por hectárea año. Es decir, pero mire, si Colombia pero tenemos un problema, José Félix. No, doctor Juan Fernando. Yo reconozco y muy sofísticamente. Yo termino con hechos concretos, como por ejemplo lo que hicimos con el Banco Mundial y con los ingleses. Reconvertimos 159.000 hectáreas en el país. Es un esfuerzo muy pequeño, porque mi propuesta era bajar de 34 a 20 millones de hectáreas. En el 2006 se le dice al país, el gobierno de Santos desestimó todos los esfuerzos y acabó con buena parte de las cosas que veníamos haciendo, simple y llanamente porque no estuve de acuerdo con los supuestos acuerdos de paz, que miren lo que vamos, poco de criminales en el Congreso de ética política, y al mismo tiempo promoviendo colonizaciones en el Amazonas, en el arco amazónico, destruyendo selva para llevar ganado traído de Venezuela. Hombre, es que en este país... Doctor Laforí, mire, es que usted está hablando de que la ganadería, pues las personas que están culpando a la ganadería de ser una de las principales causantes de la deforestación es pura demagogia, pero yo le voy a decir una cosa, es que el Ministerio de Ambiente y el IDEAM acaba de sacar las principales causas de la deforestación en el país y dicen, la primera es acaparamiento de tierras, la praderización para acaparamiento de tierras, la segunda son las malas prácticas en ganadería extensiva, la tercera es la infraestructura en transporte no planificado y la cuarta son los cultivos ilícitos. Entonces está aprobado por el mismo gobierno y está dicho por el mismo gobierno que la ganadería en este momento está deforestando más que los cultivos ilícitos. Si usted está hablando de una ganadería sostenible, yo le quiero preguntar, ¿por qué si en el país hay 8 millones
de hectáreas de tierra que tienen vocación ganadera, porque en este momento estamos utilizando 38 millones de hectáreas para ganadería cuando el uso del suelo no es para eso. ¿Usted cómo puede decir que eso es sostenible cuando, pues, evidentemente el uso del suelo de todo el país no está hecho para la ganadería? Porque usted está haciendo unas afirmaciones, primero, que no tienen ningún soporte técnico, ni mucho menos científico. No es cierto. La tierra es un activo productivo que usted la usa de acuerdo a la mejor rentabilidad posible. Cuando Colombia no ha tenido una política agrícola sostenida, inteligente, como lo tienen los países desarrollados, pues la gente lo que hace es que tiene una actividad mucho menos rentable, pero mucho más segura, como es el tema ganadero. Por eso, la propuesta que hemos venido haciendo es totalmente lo contrario a lo que está diciendo incluso el Ministerio de Medio Ambiente, que si sostiene que el narcotráfico es menos depredador que la ganadería extensiva, yo quiero ver cuál es el fundamento de esa teoría. Como cuando se inventaron en el gobierno de Santos la teoría que el glifosato daba cáncer. Exactamente los mismos términos en que daba la picurista cuando te echa el pinta uña. No. Aquí se Doctor inventan las Laforí, cosas. yo le acabo de dar un estudio del IDEAM y del Ministerio de Ambiente, que es un estudio técnico. Usted me está diciendo que esa cifra no es de verdad y está sacando una debajo del pañuelo. Entonces, si usted está hablando de una cosa, dígame de dónde está sacando la cifra. Yo quiero pedirle a José Demuestro científicamente que eso no es cierto. La devastación pero si me deja hablar, por el narcotráfico, Sí. Con presión armada y con grandes cantidades de dinero para hacer las carreteras que hizo, Camila, y para hacer una intervenir? colonización armada como la tiene. Déjeme, doctor José Félix Camila, Laforí, darle ¿puedo la palabra al intervenir? exministro que quiere decirle algo referente a lo que usted está diciendo. Adelante, exministro. Bueno, no, yo quiero seguir insistiendo en que esto no es un ataque a Fedegan ni a José Félix, me parece, lo sigo viendo muy exaltado y eso que está en Dubái. Y ahora, como siempre, acuden al argumento, lo he escuchado hablar, no del tema de la ganadería, sino 10 acusaciones. Ahora van a terminar diciendo que es responsabilidad también de Santos el cambio climático, y bueno, Santos para ellos es responsable de todos los males del país. Yo quiero hacer dos reflexiones. La primera, aquí no se trata de buscar quién es más culpable que otro. Lo cierto es, yo reconozco que hay en regiones del país se han venido desarrollando, en el propio departamento del Cesar, José Félix, programas silvopastoriles que han sido exitosos y que han permitido avanzar en una ganadería más amigable con el medio ambiente y con nuestros bosques. Pero sin duda alguna las cifras están ahí, no las podemos desconocer. Vuelvo, insisto, la que yo cité al comienzo, de 171,000 hectáreas deforestadas en el país. Nosotros tenemos, el presidente Duque se ha comprometido allá, y ojalá el Estado colombiano pueda cumplir en los siguientes 8 años, a tener 0 deforestación en el 2030. Pues les quiero decir con toda claridad, si no cambiamos el esquema de la ganadería extensiva en Colombia, si no detenemos la expansión ganadera en la Amazonía colombiana, si no buscamos fórmulas para proteger nuestros bosques frente a las mafias del crimen organizado, como la renta básica forestal, que voy a impulsar esa idea y a desarrollarla en los próximos días, pues vamos a incumplir nuevamente los compromisos, y eso no es Duque, también para que se sienta tranquilo José Félix, también en el gobierno Santos anterior y en el gobierno de Uribe, vamos a seguir sin garantizarle a nuestros hijos un país mucho más amigable y obviamente un planeta sin que tengamos estas cifras de calentamiento global que ya nos han anunciado en la cumbre COP. Entonces yo creo que la invitación es a que miremos cómo conjuntamente se puede combatir tanto la ganadería extensiva en la Amazonía como también al crimen organizado, que yo creo que todos tenemos ese propósito. Pero venga, hablando de estudios, doctor Laforí, hay otro también bastante interesante de la FAO, que dice que producir 1 kilo de carne requiere un gasto de unos 15,000 litros de agua. ¿Eso ustedes lo reconocen? ¿En Colombia está pasando eso? ¿Qué están haciendo los ganaderos para proteger el agua para el consumo humano?
Excúseme, también con la FAO. Mire, déjeme yo le hago un par de salidas a Juan Fernando. No. Quienes estamos en el campo somos los que más sufrimos la contingencia del cambio climático. Y lo que queremos es precisamente avanzar en ese tema. Menos demagogia y más acción. Este gobierno, al comienzo del gobierno, le plantea a Duque, hagamos 100.000 hectáreas en este gobierno. Hoy le dije al ministro de Medio Ambiente, hemos hecho muy poco. El gobierno habló de 180 millones de árboles. Quiero verlos. ¿Dónde están? El gobierno Santos, lo mismo. Gobierno Santos, yo un día le dije a Santos al comienzo del gobierno, camine y vea lo que estamos haciendo con el Banco Mundial y con los ingleses, para que se dé cuenta que aquí hay un modelo desde el trópico que perfectamente podría impactar a nivel mundial. Yo presenté hace 10 años en una conferencia mundial del Banco Mundial, justamente en Argel, una propuesta que fue acogida por Naciones Unidas, además con trabajos técnicos hechos por la Universidad de Antioquia. Entonces aquí este es un país que vive echando cuentos y que no hace nada. Aquí lo que hay que hacer son cosas. Yo más bien voy a invitar a Juan Fernando Cristo, dígame cuándo quiere ir a ver los desarrollos silvopastoriles que ya tenemos. Incluso en mi finca. Y le voy a contar una cosa, Juan Fernando. Yo vi trabajo que había hecho Preston en el Valle del Cauca en el año 2004, recién entrado a Fedegan. Me sorprendió, más productiva, con una mejora del suelo impresionante, con un desarrollo de fauna edáfica, con un incremento sustantivo en la captura de carbono. Y dije yo, si esto sucede en el Valle del Cauca y puedo replicarlo en el Valle del Río Cesar, esta es la solución para el trópico. Y empecé a hacer 20 hectáreas. Vaya a ver lo mío. Vaya a ver una finca modelo silvopastoriles, porque claro, es que los liderazgos... Pero es que no es solo lo suyo, José Félix. Escúchame. Es que tenemos llevo dos congresos en esto. Le reconozco, escúchame. Es que te monta... Hace falta mucho más. No, pero déjame yo te termino la idea. Es que el tema, como usted ha sido una persona que se ha paseado por el Estado y conoce el Estado tiene que dejar de echar tanta carreta y hacer cosas. Permitirle a aquellos que realmente tienen una visión sobre cualquier tema en particular, poderlo sacar adelante. Aquí tiene un modelo copiado, lo hemos llevado a México, a Costa Rica, lo hemos internacionalizado. Fui a ver en Australia lo que estamos haciendo en Colombia. Y aquí, nada. Ni siquiera tasas de interés básica para poder desarrollar. Pero José Félix, mire, muy interesante. Perdón, doctor Cristo, es que precisamente sobre esa presencia del Estado le quería preguntar a usted, doctor Cristo, porque es que me quisiera referir al informe Bosques Caídos, Deforestación y Conflicto en Colombia del International Crisis Group, donde hablan precisamente de la presencia del Estado y hablan, por ejemplo, del fracaso de la operación Artemisa, no solo por costosa, sino también pues porque en un momento se convirtió en muy impopular por esa persecución de campesinos. Entonces uno siempre piensa que la presencia del Estado es para perseguir, es para castigar ilegales, solamente ilegales. Y le quiero preguntar a usted, doctor Cristo, por la presencia del Estado, pero de qué formas el Estado en la actualidad está incentivando esa ganadería extensiva, es decir, esa presencia del Estado, pero no en un sentido positivo de ayudar a desincentivar, sino esas acciones que por el contrario están haciendo pues lo opuesto a lo que necesitamos ahora. O sea, ¿el Estado colombiano está incentivando esa ganadería? Claro, es que allá iba yo, Ana Cristina. Me parece que el debate desde el principio ha estado mal planteado por José Félix, en el sentido de no se puede poner en igualdad de condiciones al Estado y a los ganaderos de Colombia con las mafias del crimen organizado que obviamente tenemos que combatir. Y lo digo con toda claridad. El Estado colombiano en su conjunto, no de ahora, de hace tiempo, ha demostrado una incapacidad muy grande para ocupar el territorio. Buena parte
de lo que ha sucedido es precisamente por la incapacidad, no solamente de ocuparlo militarmente, que es a lo que nos acostumbramos, sino de ocuparlo institucionalmente y socialmente. Incluso se falló después de la firma del acuerdo de paz y se sigue fallando ahora. Aquí podemos dar una discusión y un debate sobre el tema del combate a los grupos ilegales, del combate a los cultivos ilícitos, y tenemos distintas visiones al respecto. Yo he reconocido que hay programas silvopastoriles importantes en algunas zonas del país, pero sin duda alguna, vuelvo y le repito la cifra, 109.000 de las 172.000 hectáreas deforestadas es por cuenta de la ganadería extensiva, especialmente, José Félix lo sabe, la mitad de ellas o un poco más en la Amazonía. Eso es lo que hay que frenar si queremos realmente parar esta deforestación, proteger nuestros bosques y generar, sin lugar a dudas, para nuestros jóvenes un tema muy importante hacia el futuro de una economía que sea mucho más sostenible ambientalmente y no de una economía extractiva. Y el Estado, sin duda alguna, no hace lo suficiente y muchas veces incentiva esta ampliación inconveniente de la frontera ganadera. Pero yo le agrego con otro tema que es muy importante. En el año 2015, en la reforma tributaria, pero déjeme terminar la idea. Pero doctor Cristo, si déjele responder a José Félix Laforí lo que usted le está diciendo, porque entonces hablan de varios puntos. No le sirven ni las cifras de la FAO, ni las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, No, mi querido compañero, es que usted las coge por donde no es. De las 170.000 en el arco amazónico, vaya a ver quiénes son los que están tumbando selva. Narcotráfico puro y duro. ¿Usted vio lo que fue una magnífica producción de Caracol? Yo escribí a propósito de esos 3 artículos que salieron en todos los medios de comunicación. Por favor, Juan Fernando, esos son simplemente una colonización. Bueno, hay que combatirlos entonces. No, escúchame, tumban montaña y meten ganado de Venezuela, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez meten el ganado, tienen control territorial a sembrar coca. Eso es lo que está pasando. Esto es un tema prácticamente policivo, donde el Estado colombiano tiene que entrar. Esos no son ganaderos. Los ganaderos están en otra parte. Pero entonces, si le entiendo bien, doctor José Félix Laforí, déjeme, yo lo interrumpo en este punto. Usted lo que está diciendo es que realmente el problema de la ganadería extensiva y de esa ganadería que está conquistando selva y demás, es ganadería que viene de Venezuela y que tiene la intención precisamente de deforestar para posteriormente ser tierra en donde se puedan cultivar cultivos ilícitos. ¿Eso es lo que usted está diciendo, que el gran problema es ese? No le quepa duda. Okay. Es más, le agrego más. Si usted vuelve otra vez a ver el documental que hizo Caracol Televisión, puede darse cuenta la forma como se hizo esa colonización armada. Pero ya que la colonización que era de campesinos, eso no son campesinos. Pero ya que hablamos de cifras, y de temas técnicos, perdóneme, doctor Cristo, en términos del porcentaje de ganadería extensiva que tenemos en este momento en el país, que evidentemente contamina, como lo estamos viendo en COP26, que nos lo dicen todos los expertos. Usted, señor Laforí, que tiene esas estadísticas, imagino, por ser presidente del gremio de los ganaderos, ¿qué porcentaje es de esa ganadería que vendría siendo ilegal por cuenta que es para conquistar terreno en donde se cultive coca, y qué porcentaje es la que es legal de los campesinos colombianos? Pero mire, muy sencillo, yo sí lo pongo de esta manera. Colombia sí está usando mucho más tierra de la que debería estar usando en el tema de ganadería. Pero vuelvo y le repito un poco la razón por la cual se hace así. Porque simplemente en Colombia la política agrícola hace una política mal formulada y muy mal desarrollada. Y lo que terminamos fue con ganaderías improductivas. Cesar, por ejemplo, el departamento donde yo tengo las fincas. Usted puede tener ahí 200.000 o 300.000 hectáreas que anteriormente eran de algodón, que terminaron en rastroj. Es una ganadería improductiva, una ganadería que tendría que reconvertirse con lo que estamos intentando hacer de ganadería sostenible,
Te repito, Fedegan lleva desde el 2006. Pero entonces lo que no entiendo es el Pero punto de discusión, porque entiendo que usted está de acuerdo y dice, sí estamos usando más tierra de la que deberíamos usar, deberíamos tecnificar el agro para que los campesinos pudieran dedicarse al agro y no simplemente a poner vacas a pastar. ¿Estamos de acuerdo con eso? El punto de discusión es el impuesto que propone usted, doctor Cristo. Entiendo que ese es el punto. No solamente, Camila, si me permiten dos observaciones. Ese análisis que hace José Félix, y mire que es importante discutir y escucharnos para encontrar soluciones, es válido más o menos en el tema de la Amazonía. No sé hasta dónde, yo vi el documental de Caracol, todos los casos se deben a eso, pero Fedegan bien podría liderar, y el presidente de Fedegan, una ofensiva en esa materia. La deforestación de las 100.000 hectáreas Fernando, frente al tema de la ganadería extensiva, la mitad, escúchame, es que tú estás metiendo... y termino la idea. La mitad de esa deforestación es en la Amazonía, y la mitad, por lo que precisamente dice José Félix, de la extensión de la utilización en exceso de tierras para la ganadería en Colombia, y la necesidad de avanzar y de reconvertir el sector pecuario en el país y el sector de la ganadería. Pero yo quiero, Camila, mencionar otro tema que no he podido mencionar, y es que precisamente para avanzar en políticas concretas, efectivas, medibles de reforestación en Colombia, hoy en día, José Félix lo sabe, y yo lo planteé la semana pasada frente a la Junta Directiva de la SAC, hay más demanda que oferta en el mercado de bonos de carbono del país. Necesitamos vincular más a los sectores de la SAC, a los propios sectores de Fedegan, facilitar y agilizar todo el mercado de bonos de carbono en Colombia, para que esos sectores, que son los que conocen el campo, se metan más a fondo en políticas de reforestación. Y también, vuelvo e insisto, para un tema, le dejo esa inquietud, Camila, y a José Félix. 80.000 hectáreas de las 200 y pico mil hectáreas hoy están sembradas, vuelvo e insisto, en el Pacífico y en la Amazonía. Pero como usted dice, la doctor calidad Cristo, de los suelos no permiten sustituir los cultivos ilícitos. Tenemos que avanzar hacia un programa que garantice un ingreso digno para que los campesinos en la Amazonía y en el Pacífico protejan nuestros bosques. se me va acabando el tiempo, doctor Laforí, doctor Cristo, y los quiero invitar a los dos. Como usted lo que dijo, doctor Cristo, es esta carta que yo le envié al presidente de Fedegan es para encontrar puntos de encuentro, precisamente, valga la redundancia, para que nos podamos poner de acuerdo en algo que nos interesa a todos, y es frenar el cambio climático y mirar cómo ayudamos desde diferentes sectores. Y en esta conversación, y empiezo con usted, doctor Laforí, ¿qué puntos de encuentro se pueden tener? Porque yo veo que no hay tanta diferencia, están de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué es lo que usted dice? Oiga, sí nos podemos sentar, no importa en dónde estemos, y ponernos de acuerdo en este punto frente a la ganadería extensiva. Pero muy sencillo, Camila. Mira, este es un país que tiene que pasar del cuento a los hechos. Menos demagogia y más acción. Pero lo que me parece inaceptable, y por eso es mi vehemencia frente a Juan Fernando, es el cuento de la Amazonía. Yo soy el primero que he denunciado por activa y por pasiva lo que ha sido la deforestación de estos grupos criminales, apoderándose y ejerciendo control territorial en esa zona. Eso va es para coca. Allá la ganadería no tiene absolutamente nada que hacer. Ahora, Juan Fernando dice, es que Fedegan, no. Fedegan no tiene ninguna capacidad policiva, ni represiva, ni coactiva. Fedegan simplemente representa a aquellos ganaderos que hacen las cosas en el marco de la ley. Yo no represento ningún bandido, ni de izquierda ni de derecha. Es decir, Fedegan es un gremio, es la voz de una ganadería que ha logrado sobreaguar en medio de todas las dificultades posibles. Y repito, llevo 15 años con el cuento de los sistemas silvopastoriles intensivos. Lo he llevado a todas partes del mundo. Pero aquí los políticos, ¿no? Y lo digo de manera muy clara, echan un cuento, pero cuando están gobernando no se acuerdan que ese cuento hay que traducirlo
en hechos que realmente repercutan en el tema del cambio climático. Y termino con esto. Sí. La ganadería extensiva, es decir, la ganadería no intensiva, la ganadería simplemente que termines echando ganado en un potrero, es una ganadería que captura media tonelada, máximo 1 tonelada de carbono año. La intensiva, la que propone Fedegan, la que venimos desarrollando, captura 4 toneladas de carbono. Y lo que realmente afecta el cambio climático es eso, el carbono en la atmósfera. Si tú lo capturas, simple y llanamente lo que estás haciendo es un gran beneficio. Por eso el cuento de la FAO y el cuento de todos estos pseudocientíficos no es cierto. La ganadería, por el contrario, intensiva, termina teniendo, como lo demostró, y traje a Colombia hace 2 años. Pero, doctor Laforí, se me va acabando el tiempo. Termino con esto. Dígame. Termino con esto. Al científico más importante del mundo en esa materia, que hizo un trabajo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, diciendo por el contrario, países que pueden desarrollar esto podrían tener no un balance neutro, un balance positivo en materia de captura de carbono y por consiguiente tener un efecto positivo en el tema de calentamiento global. Entonces, aquí lo que hay que dejar de la demagogia y avanzar. Pues usted se quejó de Juan Fernando Cristo y se quejó que no lo dejaba hablar. Entonces ahora Juan Fernando Cristo, doctor Laforí, se va a quejar de usted en el debate porque usted lo dejó sin dar su conclusión y yo me muero de la vergüenza con los dos, pero es que me toca ir a comerciales para seguir con la programación de Blue Radio. Pero este es un debate, que estamos teniendo con ustedes dos, con la carta que envió Juan Fernando Cristo, el exministro y hoy candidato presidencial. Pero Camila, 20 segunditos. Pero es que ustedes se me extienden mucho y después... No me va a tirar los 5 minutos de José Félix cerrando. Mire, primero, me parece muy importante este diálogo y este debate. Segundo, el debate tiene que ser con cifras. Si uno termina no creyéndole a las cifras del Ministerio de Ambiente, de IDEAN, de la FAO, de nadie, pues es muy difícil construir unas políticas. Y tercero, me alegra mucho que José Félix Laforí comparta la idea de que tenemos que hacer mucho más para combatir el cambio climático en Colombia, y yo creo que los ganaderos pueden hacer mucho más. Los criminales y quienes están dedicados a los cultivos ilícitos, nosotros no tenemos nada que pedirles a ellos, lo que hay es que combatirlos, pero a los ganaderos respetables de este país sí hay que pedirles mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, y ese es el sentido de la carta. A los dos, muchísimas gracias. Muy interesante debate y seguro tenemos que seguir teniéndolo porque este es un tema que está discutiendo el mundo. A los dos, a José Félix Laforí de Fedegan, al doctor Juan Fernando Cristo, mil gracias por aceptar esta invitación hoy aquí en Mañanas Blue. Fue un placer tenerlos. Vamos a hacer una pausa ahora sí y después sigan ustedes conectados con toda la programación de Blue Radio. Feliz fin de semana. Con el paquete